Bienvenidos a esta nueva oportunidad para hablar con diferentes personalidades y especialistas que se presentan en una nueva edición de Congreso Futuro, esta vez bajo la consigna Humanidad, ¿hacia dónde vamos? Hoy nos acompaña Ana Sugranes, arquitecta y doctora en urbanismo, presidenta del Comité Hábitat y Vivienda del Colegio de Arquitectos y Arquitectas y de Housing and Land Rights Network. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Muy buenas tardes, encantada de estar aquí con ustedes y que sigamos celebrando este Congreso Futuro y de ayudar a que la humanidad avance. Buenísimo. Vamos a empezar con algunas de las preguntas que van un poco como para ampliar lo que conversamos recién, lo que te escuchamos hablar recién en tu presentación. En una época tan turbulenta políticamente, con polarizaciones en temas tan fundamentales como los derechos humanos, la palabra derecho se confunde un poco. La gente ya no sabe muy bien a qué se refiere uno cuando uno habla de derecho. Creo que es importante ahondar un poco en eso. ¿Qué significa para ti el derecho a la ciudad? Bueno, el derecho a la ciudad es una utopía. No está definida como un estándar o como una obligación de Estado. Es una construcción lenta de esta posibilidad de una ciudad en la cual el buen vivir sea para todos. Es una ciudad donde en el dilema entre la especulación y el espacio de vida, hagas la opción de apoyar a comunidades y a habitantes organizados para llegar a defender la vida. Esto es un tema, el derecho a la ciudad como un alcance a largo plazo que vamos construyendo, que no tiene nada que ver con lo que son los derechos humanos. Los derechos humanos sí son tratados internacionales y que incluyen estándares y que son obligaciones que los estados tienen que cumplir. De la misma forma que Chile cumple con el Tratado de Libre Comercio, tiene que cumplir con lo que son los tratados de derechos humanos. En materia de ciudad, territorio y vivienda, está muy detallado en lo que se llama la Observación General número 7 de 1994, que define exactamente cómo el Estado debe cumplir en un caso obligado como la última solución de llegar a un desalojo. Y esto es lo que nos falta ahora en Chile, que nos hemos olvidado de realmente pensar que con el desalojo no resuelves nada, dejas a más gente en la calle y llegas a violar de forma grave un derecho humano. Perfecto, creo que esa pregunta nos deja abierta a la siguiente pregunta que tenía preparada, así que estamos muy conectadas en esta conversación. Porque en tu presentación hablabas de la violencia en el fondo que se ejerce en la ciudad, por supuesto, desde el poder, con los desalojos, la marginalización, en el fondo la segregación, la precarización en la vivienda y en la ciudad. Pero también la violencia se vive, digamos, entre pares, entre grupos de iguales, que también están disputando la ciudad. Y creo que entre esos grupos también mencionaste a las sujetas de derecho, a las mujeres también que habitan esta ciudad, que habitamos esta ciudad, y que tenemos también nuestros propios conflictos. Entonces, ¿cómo ejercemos ese derecho a las mujeres? ¿Cómo podemos ejercerlo hoy día? Bueno, yo creo que de muchas formas distintas y variadas, y por suerte que sí, en este gobierno de Boric sí se ha hecho muchos avances en términos de redefinir lo que son los derechos de la mujer y de lo que son de pensar la ciudad en función de los cuidados. O sea, no puedes seguir pensando la ciudad como respuesta a demandas individuales, sino que es esta complejidad de cómo vivir, cómo resolver los temas de la educación de los niños, de la atención de las personas mayores y de las personas discapacitadas.
Y esto es tradicionalmente este problema de cómo lo resolvemos para y con las mujeres. Se puede decir que, claro, siempre lo hemos hecho las mujeres, entonces seguimos en lo mismo, pero por lo menos reconociendo lo que es en términos de aporte a la economía del país, de lo que es la sobrevivencia y lo que es la reproducción necesaria. Y en un país que está en un problema tan grave como la reducción de su demográfica y donde estamos en tantas veces dependiendo de mujeres que vienen de fuera y que están cumpliendo con estos problemas. O sea, estamos ante temas distintos, variados, que tenemos que ampliar y retomar en detalle. Creo que es muy importante lo que mencionas, efectivamente, el ámbito laboral de las mujeres, porque de alguna manera el cuidado también es un trabajo y es algo que se conversa muy poco, pese a que ya hemos avanzado mucho en términos de derechos de las mujeres. Y efectivamente el transporte, por ejemplo, se piensa muchas veces desde el transporte del trabajo a la casa, pero no se incluye el transporte también de la escolarización. Así que creo que es un punto muy fundamental y también me interesa que profundicemos en la presentación, que nos hablaste también de cómo las mujeres pueden tomar esa voz en los distintos medios que tenemos de manera colectiva para poder hablar de estos temas y visibilizarlos y llevarlos más allá. Bueno, bien sabemos que en general la mujer es más el poder discreto que está detrás del poder evidente y que tenemos que... Lo que sí es evidente que en los asentamientos precarios, en la adversidad de tener que vivir en condiciones difíciles en un territorio, las mujeres son las que se mueven, se organizan y que tienen la obligación laboral, la obligación de apoyo a la reproducción y además de aguantar toda la organización de la comunidad. Yo creo que tengo muchísimo respeto y ternura profunda viendo este esfuerzo permanente. O sea, el problema de las políticas de la ciudad es que no tienen en cuenta esto. Se dice, por ejemplo, que las mujeres que están en los campamentos se saltan la fila, que no respetan lo que son las reglas de postulación al subsidio. Pero nunca se dan cuenta estas críticas del esfuerzo de las mujeres en estas organizaciones. Trabajan todas las noches, tienen reuniones todos los días, los fines de semana hacen bingo, hacen actividades o se organizan cuando hay problemas como fue la pandemia. O sea, es enorme el sacrificio de ser partícipe de la construcción del espacio. No es algo, o sea, yo conozco también a muchas mujeres que sí postulan al subsidio y se pasan todas las noches mirando televisión o los matinales. Y cuando vemos a estas mujeres luchando todos los días y estando en la reunión, hay una necesidad evidente de visibilizar y de reconocer esto como parte de la postulación a los beneficios que pueda aportar el Estado. Y de alguna manera, ¿cómo el Estado puede hacerse cargo de ese esfuerzo? O sea, ¿cómo puede acercar todo ese esfuerzo comunitario a las políticas públicas? ¿Cómo pueden reflejarse realmente en cambios en la sociedad y no queden aisladas, también marginadas otra vez, porque las políticas públicas muchas veces se hacen tan lejos, digamos?
No sé, pero pensando en los dos ejemplos que abordamos hoy, que sea lo de los arenales en Antofagasta o en San Antonio o Cartagena, yo diría que el Estado sí responderá si es que la fuerza es evidente desde el territorio. Veámoslo a la inversa, que el Estado responderá si hay una presión. Es un ir y venir permanente y que no hay varita de mágica que lo pueda resolver, y normalmente las políticas públicas no lo logran responder si no hay una presión que exige esta respuesta. Perfecto. Y de alguna manera, ya que tú conoces este campo y también conoces el campo desde los dos lados, desde el Estado, pero también desde el trabajo directamente con las personas, con las comunidades, ¿qué mecanismos de participación existen? ¿En Chile? Sí, en Chile. Es poco, es poco. Y esto es, yo lo que sí espero es que a través de los años y en una integración regional de América Latina haya mayor posibilidad de intercambios y que las políticas chilenas aprendan también de lo que es los temas de la participación desde Brasil, desde Bolivia, desde Argentina, desde México, desde Colombia, donde hay mayores avances de reconocimiento de la voz organizada desde el territorio. ¿Y esos pocos que existen son obligatorios o son de alguna manera más bien voluntarios todavía en efectos como de políticas públicas? Bueno, pensando lo que fue el Estatuto de la Ciudad en Brasil en 2001, que era como el compendio de ley más maravilloso que haya tenido América Latina sobre la participación ciudadana en la producción de la ciudad. Y ha sido realmente marcante y nos ha permitido también desde la sociedad civil de avanzar en la formulación del derecho a la ciudad. Pero pasaron muchos años y de este Estatuto de la Ciudad, este compendio de leyes, al cabo de 20 y tantos años, no queda gran cosa. O sea, hay que volver. Es un ir y venir continuo. Como se decía siempre, la lucha continúa. O sea, no, si bien logras avanzar en algún momento de reconocimiento, después sí hay que volver a exigir una evaluación y una redefinición de las reglas del juego. Bueno, creo que es momento de dar una pausa para poder seguir conversando más profundamente sobre este conflicto tan complejo, como decías tú, que es el espacio de la ciudad. Es prácticamente un campo de batalla donde nos encontramos muchos actores tratando de darnos un sentido. Para que podamos volver después a conversar un poco más detalladamente sobre tu presentación y tu participación en Congreso Futuro. Muchas gracias. Estamos de vuelta con Ana Sugrañez, arquitecta y doctorado en urbanismo, conversando un poco sobre el derecho a la ciudad, sobre los desafíos que enfrentamos aquí en Congreso Futuro, bajo la consigna Humanidad, ¿hacia dónde vamos? Ana, quería preguntarte un poco cómo podemos aprender de esta experiencia tuya internacional. De alguna manera tú has recorrido el mundo evaluando este mismo conflicto, digamos, el derecho a la ciudad. Y creo que esta experiencia que ha pasado por Barcelona, Suiza, Guatemala y otros países de América Latina, ¿cómo podemos, y de África, cómo podemos aprovecharla acá en Chile para aprender de esos otros casos y avanzar en esa dirección hacia el futuro? Bueno, yo lo que creo es que un Senado, como todo poder parlamentario, está conectado en el mundo. Hay mucho intercambio entre los
poderes parlamentarios de América Latina. Desde la sociedad civil somos más lentos o digamos no tenemos los mismos recursos, pero sí logramos avanzar y por ejemplo este libro sobre el derecho a la ciudad promovido por el senador de Urresti sí reconoce los trabajos que hemos hecho desde la Coalición Internacional del Hábitat o la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad y son parte de los elementos que se toman. Lo que pasa es que las visiones de la ciudad son posiblemente los menos claros. En Chile no se define lo que es la ciudad. No existe una definición legal o normativa que defina la ciudad. Se habla, la ciudad de Santiago. ¿Qué es la ciudad de Santiago? ¿Cuál es la gobernanza de la ciudad de Santiago? ¿Cuáles son las relaciones que permiten mirar la ciudad más allá de las comunas? Yo creo que de todo esto sí tenemos muchas oportunidades de ir avanzando. Por ejemplo, en el año 2021, con muchos centros universitarios de América Latina, desarrollamos un estudio muy avanzado sobre qué es la ciudad en las constituciones de América Latina. Y este libro yo creo que uno puede aprender mucho y que antes de hacer una legislación sobre el derecho a la ciudad, definamos lo que es la ciudad. Hagamos de esto una propuesta no solo de acceso a servicios o a la vivienda o al transporte o al medio ambiente, sino que definamos la gobernanza de la ciudad. Y esto está absolutamente pendiente y sí tendremos en estos próximos días, siempre en el marco de Congreso Futuro, de ir a Valdivia y de seguir conversando sobre estos temas. Los temas del derecho a la ciudad lo tenemos que entender como procesos generales de espacios en construcción, espacios que cambian a diario y cómo los distintos actores pueden ser reconocidos para incidir en la calidad. Hay temas indispensables como la democracia de la ciudad. Esto tampoco lo tenemos definido. ¿Cómo participan la población? ¿Solo con la elección de un alcalde y de concejales? Esta es la modalidad de la democracia. Posiblemente lo tenemos que revisar. Está unos temas muy difíciles que debemos abordar en Chile, que es una revisión de la función social y ecológica del suelo. No podemos seguir usando el suelo como se hacía en el siglo XX. En el siglo XXI, con el cambio climático, tenemos exigencias de revisar esto. Y esto ayudará también a redefinir las políticas públicas. Y en referencia a lo mismo que comentabas, en el fondo, cómo la ciudad puede ejercer esa democracia, o sea, cómo las personas pueden ejercer esa democracia. En comparación, por ejemplo, con tu ciudad natal, con Barcelona, que de alguna manera es una ciudad icónica quizás por sus últimas transformaciones a nivel urbano, sobre la participación ciudadana y las cuadras que se cierran para poder generar como comunidad. ¿Se puede importar ese modelo aquí? ¿Cómo podría hacerse para poder sacar de Barcelona ese modelo que es tan propio además de su geografía, de su forma, de su topología de ciudad? Bueno, tengo una historia personal más complicada que solo de Barcelona, pero no viene al caso. Yo no creo en las recetas. No se exportan las conquistas. Lo que sí se puede exportar
es la modalidad de analizar los contextos, analizar los procesos y tener estas herramientas necesarias para evaluar y proponer. Y yo creo que esto es lo que quise aportar hoy, demostrar que sí es posible y que no hay que hacer mucho cambio, sino que sencillamente reconocer esta capacidad organizativa desde cada uno de los territorios. Es posible. Y no, las recetas a mí me asustan, me asustan. La ONU Habitat está lleno de recetas, de las buenas prácticas, pero yo creo que hagamos más bien un compendio de todas las malas prácticas y aprendamos de ellas para mejorar las condiciones de vida. Bueno, en toda buena práctica hay malas prácticas también, hay errores que uno tiene que asumir. Y quizás lo interesante también de Chile es que somos un territorio tremendamente diverso. No es lo mismo San Antonio que Santiago y así, y que Valdivia, donde, como mencionabas recién, o sea, son territorios que son muy distintos y de alguna manera, porque tú has estado ahí, supongo que has visto esa diversidad en la forma de organizarse, en las necesidades que tienen, en las autoridades de cada uno de esos territorios. ¿Podrías contarnos un poco más como de esa experiencia también, de las diferencias sustanciales que hay entre esos territorios? Bueno, yo parto del principio que la diversidad es la mayor riqueza que tenemos en la humanidad. Y esto, o sea, cuando hablamos de la humanidad donde vas, lo primero que tenemos que reconocer es la diversidad. Y que lo que más he aprendido de este trabajo de las mujeres en los arenales es justamente el reconocimiento de la diversidad de cada una de las experiencias culturales indígenas, urbanas, rurales, que se encuentran por obligación de flujos migratorios y que tienen que encontrar como una modalidad de vivir juntas. La diversidad, yo creo que también en el caso del trabajo que hicimos durante 2025 entre Cartagena y San Antonio, mucha diversidad y fragmentación. Y como dice la artista Sarah Jane, que trabaja en el mosaico, es la gran ventaja de trabajar desde el fragmento para poder descubrir la unidad. Pero trabajemos cada uno del fragmento. No es de forzarlo, sino de respetar el valor de cada fragmento para después unirlo en un mensaje general. Yo creo que de este trabajo del no habitar en una zona de sacrificio como es Cartagena y San Antonio, tenemos mucho que aprender y mucho de ver cómo es posible de juntar, pelearse, sí, pero siempre con la idea que podemos avanzar y podemos hacer algo mejor. Bueno, creo que con esa respuesta me ayudaste a responder la última pregunta que tenía para ti, que en realidad era en marco de este mismo congreso. Digamos, estamos todos reunidos de distintas disciplinas para poder conversar y desde nuestra trinchera poder declarar cuál es esa humanidad, hacia dónde vamos. Esa gran pregunta. ¿Hacia dónde tú crees que vamos? Y desde esa diversidad, desde ese fragmento, ¿cómo se ve el futuro para todos nosotros? Yo creo que estamos viviendo un momento difícil de la humanidad y que se está repitiendo un ciclo bélico de poca capacidad de proponer y de respetar la diferencia para hacer como el deal, como esta capacidad de un pacto general. Pero gracias a las canas, yo apuesto que sí,
O sea, la humanidad en 30, 40 años sí volverá a encontrarse, volverá a definir. Y para esto, esta necesidad de seguir trabajando con todas las nuevas generaciones para transmitir la historia, elemento indispensable del valor de la humanidad, para redefinir algo que permita pensar el buen vivir desde el reconocimiento de la diversidad. Perfecto. Muchas gracias, Ana. Ha sido una muy rica conversación y me quedé con ganas de poder tenerla después de la presentación porque creo que son muchos temas los que se abren. Y para cerrar, queremos recordar que esta y otras conversaciones estarán disponibles en todas las distintas plataformas de TV Senado. Y también todos los paneles presentes aquí en Congreso Futuro y charlas estarán disponibles en redes sociales, canales oficiales y www.congresofuturo.cl. Muchas gracias.